el Montevideano Laboratorio de Artes agradece al ingeniero agrónomo y multicreador Eduardo Blasina, responsable nada menos que la de construcción, fundación y ensoñación, para decir una idea, del Museo del Cannabis, el primero en el mundo. El primero en América Latina, el primero en el mundo es de Ámsterdam, con quienes tenemos además una muy buena colaboración, han aportado materiales incluso algunos de los que nos rodean. Pero sí el primero en América Latina y un museo que nos parece importante para el país porque sí somos el primer país que ha legalizado y regularizado el cannabis integralmente en el mundo. Yo te preguntaba hace un rato, ¿cuándo te vino la idea? ¿Cómo lo fuiste armando? Porque este es un lugar precioso, con un jardín botánico en el fondo, que después vamos a tener imágenes aparte. ¿Cómo fuiste procesando esa...? En realidad lo que sucedió es que por mi carácter de agrónomo un amigo me invitó a realizar un proyecto cuando se empezó a ver en 2012 que el cannabis podía ser legal en Uruguay. Y mientras hacíamos el proyecto venía gente del mundo a la que tratábamos de incorporar al proyecto y en general cuando veían la casa proponían que algo había que hacer con esta casa y con el cannabis y en general la propuesta era hacer un club, que era una propuesta que a mí no me terminaba de convencer. Y como yo ya había ido al Museo de Ámsterdam y me gustaba mucho un concepto de ellos que era justamente mostrar lo que se muestra aquí, la diversidad de usos, yo empecé a meditar un poco y finalmente conversando con un amigo que está en el tema turismo, bueno, me dio como el último empujón. Y al confirmarse Uruguay como primer país legal del mundo, me parecía que era, si se quiere, filosóficamente importante. Eso, que tenga un fondo, tiene un fondo filosófico. Tiene un fuerte fondo filosófico, que parte, por un lado, de la defensa de la libertad humana. Para mí el eje principal de defender la libertad del cannabis era que el Estado conceptualmente no puede entrar en una casa y castigar al dueño de la casa por las plantas que tenga, sea cual sea la planta que uno tenga, salvo que fuese una planta, no sé, terriblemente invasora, capaz de generar una catástrofe, las plantas de uso personal no podían ser castigadas. Sería lo mismo que el Estado entrara a nuestra casa y se llevara a nuestro perro y lo matara, porque la ley dice que uno no puede tener perros, o sea... Se nos llevara la majona de vino. O se nos llevara un libro, o se nos llevara un disco, porque decide que ese libro o ese disco no se pueden tener. Conceptualmente, el derecho al jardín propio me parece que era un tema importante. Y desde el punto de vista filosófico me interesa mucho un concepto que se llama la tercera cultura, que es un concepto de un inglés que se llama Snow, que decía que la conexión entre arte y ciencia estaba faltando, ¿no? Que muchas veces se entiende por cultura a Shakespeare, a Mozart, pero no a Einstein, o no a Pasteur. O no a la botánica, ¿no? O no a la botánica. Así ve un cartel que dice botánica es cultura. Sí, porque de chico me gustaba mucho aquello de disco es cultura, y me parece que vale el concepto también. O sea, tenemos interacción con la yerba mate, tenemos interacción con el café, pero nunca los vemos. Claro. Muchas veces la persona urbana va perdiendo conexión con las plantas con las que se interacciona cotidianamente. Entonces, ese es un eje también. Y hay otro eje importante que es la diversidad, la defensa de la diversidad, tanto en el plano cultural como en el plano biológico. Entonces, yo acabo de ver además, bueno, recién entramos, vi poco, es una maravilla. Acabo de ver una parte que es como libros de autores importantes, un gran libro que le gustaba mucho al pintor José Gurvitch, Las puertas de la percepción, de Aldous Huxley, que es un libro fenomenal. Es un libro muy importante por varias razones. Es también un libro que le da nombre a una banda emblemática del rock como The Doors, y creo que tiene mucho que ver con lo que es la cultura del cannabis, con la cultura del peyote, con la cultura psicodélica, que es usar estas plantas o eventualmente sustancias como el LSD como herramientas que abren puertas que de otra manera tal vez quedarían entrecerradas
Y creo que muchas veces con el cannabis se tiene esa sensación de leer el mismo libro que se había leído o escuchar la misma canción que se había escuchado, pero desde otra perspectiva y abrir allí una puerta de conocimiento. Yo creo que el cannabis es potencialmente una puerta, por ejemplo, de reencuentro de la gente con la naturaleza. Muchos jóvenes urbanos hoy hablan de botánica con un nivel de sofisticación impresionante, de estrategias de fertilización, del pH del agua y de cosas que habitualmente no están en la lista de intereses o no estaban antes, ¿no? Entonces, muchas veces se acusa al cannabis de causar apatía, que en un pequeño porcentaje puede ser que ocurra, pero muchas veces genera el efecto totalmente contrario, el interés intelectual, la curiosidad y las puertas que se abren o ideas que vienen y que de otra manera no hubieran venido. Bueno, te voy a hacer una pequeña irrupción de mi experiencia personal. Yo pasé 20 años en París, 20 meses en París, a los 25 años, pasando la guitarra con el plato, me fui a escribir. Y bueno, en los hoteles de París circulaba el cannabis y di mis primeras pitadas con temor, a beberse no tenía problema. Pero, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención siempre, yo estaba escribiendo poesía intensamente y como por primera vez me sentía un escritor jugado a vida o muerte de hacer literatura de verdad. Cuando yo corregía fumado, al otro día las correcciones eran perfectas. Eso me llamó la atención, era como una hiperconcentración. Genera típicamente una hiperconcentración. Habitualmente lo que se recomienda es usar los dos estados mentales, ¿no? Escribir y editar habiéndolo hecho con cannabis y sin cannabis. Y es muy interesante lo que decís, porque el cannabis en la literatura y en París tuvo un protagonismo fundamental en el siglo XIX y el libro de Baudelaire, Los paraísos artificiales. Y Rimbaud y con todo. El opio. Pero particularmente Los paraísos artificiales, que relata una experiencia con hashish, que es una forma de cannabis concentrada, digamos. Es una descripción muy potente y muy fidedigna. Y bueno, en realidad cuando Napoleón invade Egipto, viene el hashish a Europa y genera una revolución cultural impresionante. De las tantas revoluciones culturales que ha generado el cannabis, una es esa, otra es la del jazz y otra es la del rock. Pero son tres grandes revoluciones culturales que no es que solo el cannabis las haya generado, pero son incomprensibles sin entender. Sí, hay algo que sin valorar a favor ni en contra, como suele hacer la gente, ¿no? A mí me interesa mucho el arquetipo, porque yo soy muy junguiano, de la búsqueda del tesoro interior. Y el cannabis es una forma muy investigativa de la búsqueda de la intuición, más que de la alucinación, es la intuición profunda. Y tiene sus riesgos, y eso lo dice Huxley. Gurvitz me decía, pero mirá que también está en la puerta del infierno, además la puerta de la percepción. Y yo un día que estaba muy angustiado en París, me apareció una voz interior, que la tuve que domar, pero para mí fue una experiencia muy importante. Sí, yo creo que el cannabis es una herramienta introspectiva de gran importancia y que uno tiene que tener sus cuidados porque en cierta manera es como un amplificador de sensaciones. Ahí va. Y si uno está en una situación de angustia profunda, le puede amplificar esa sensación de angustia profunda Sí. y no es recomendable, me parece a mí. Lo que es recomendable es pelear contra la angustia profunda y ganarle, pero peligroso. Bueno, es mirarla a los ojos, es analizarla y es tratar de revertirla, por lo menos en mi caso, cuando me parece que esa es mi estrategia personal, no que lo recomiende, pero sí en eso que tú mencionabas, que es muy interesante, la búsqueda del tesoro interior o la búsqueda de uno mismo, es una experiencia muy socrática muchas veces. Bob Marley tiene una buena descripción que dice, la planta es quien te revela tu yo a ti mismo, reveals you to yourself. Y creo que ese es un uso que es muy importante y que uno puede hacerlo premeditadamente. Puede decir, bueno, voy a fumar para tener una experiencia de revisar mi interior, ver en qué estoy, ver cómo estoy. Incluso se podría hasta pensar en qué genética de cannabis es apropiada para eso. ¿No? Seguramente una variedad índica. Y otra cosa cultural muy importante, más para este país, es que yo insisto, ni defiendo ni ataco, trato de analizar, que es lo que no le gusta al establishment uruguayo, no le gusta mucho analizar la profundidad de las cosas, es que las situaciones esas te bajan el hiperracionalismo trancador de las
de tu interior. Entras en una zona donde el inconsciente aparece mucho más. Imagínate a Feliberto Hernández con un porro. Él vivía casi como un porro natural, pero buscaba la planta interior, lo dice textualmente. Sí, y naturalmente que Feliberto, pienso que nunca debe haber fumado, pero si fuera contemporáneo, podría adjudicársele. Es un autor que me parece fascinante. Creo que el surrealismo tiene mucho que ver, claro, con el reencuentro entre la planta y los humanos de Occidente. A la vez, conozco gente que lo usa haciendo matemáticas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que tanto puede aumentar la creatividad la libre asociación o el libre relacionamiento de ideas aparentemente no conectadas, como podría ser el surrealismo, el dadaísmo, como también puede uno ponerse pitagórico y analizar un tema racional, claro, con una perspectiva de ayuda de la planta. Y la liberación de los malos prejuicios eróticos, por ejemplo. Yo creo que es una planta afrodisíaca, en primer lugar, porque aumenta la sensibilidad táctil. Y desplaza el prejuicio burgués. Y desplaza los prejuicios en general, ¿no? Yo creo que por eso ha sido perseguida, entre otras cosas. Porque, claro, quienes medran con una población prejuiciosa y temerosa tienen desconfianza de esta planta, que lleva a cuestionarse arbitrariedades, que lleva a preguntarse el porqué de muchas cosas. Bueno, que conoció el cannabis seguramente, pues conoció el opio, conoció el éter y conoció la morfina por necesidades médicas, fue nuestro gran primer artista poético, Julio Rey Reci. Sí, es muy posible que haya conocido el hashish. Ciertamente Figari escribió sobre, ajá, la similitud de las sensaciones visuales que generaba con variaciones de sinfonías, como que la realidad fuera una sinfonía y que uno podía visualizarla con ciertas variaciones, pero el historiador uruguayo Guillermo Garat ha rescatado una frase muy significativa de Figari sobre el cannabis. Vi un libro tuyo, premiado. Sí, he escrito un libro que se llama El descubrimiento de la evolución. Relata el proceso intelectual de la teoría evolutiva en general y de Darwin en particular en su estadía en el Río de la Plata, que es donde realmente se da cuenta de que las especies no son especies fijas, como se creía en su época, sino, ajá, que son especies que están en evolución. Tuvo la suerte de venir aquí en una de las peores sequías del siglo XIX y entonces encontré una cantidad increíble de fósiles porque los arroyos estaban casi secos y entonces rescataba, por ejemplo, fósiles de gliptodonte, que es como una mulita. Yo tuve una vértebra, en el Polonia la conseguí. Bueno, es como una mulita gigante, entonces de ahí Darwin se preguntaba, bueno, ¿por qué Dios extinguiría especies por un lado? ¿Y por qué los fósiles tienen similitud con las especies que veo en el presente? ¿Y por qué el ñandú es parecido al avestruz? Y entonces esas reflexiones en el campo uruguayo... Empezó el encadenamiento. Le fue llevando un encadenamiento que posteriormente en Galápagos confirmaría y que luego cuando llegue a Inglaterra a escribir el origen de las especies, él dice, bueno, escribo esto en base a mis experiencias en el Río de la Plata y Galápagos principalmente. Y yo creo que la historia además del cannabis y el Homo sapiens es una historia de coevolución, ¿no? El cannabis nos influencia, nosotros lo influenciamos y hay una especie de intención de la planta de amigarse con el ser humano, tanto que genera en determinado momento una desconfianza de que por qué esta planta quiere amigarse tanto, ¿no? Creo que... No, y además el rasgo de mediocridad que hay en toda sociedad, o de mezquindad, lleva a oponerse a lo que es liberador. Sí, y creo que hay algo también más ancestral allí, porque nosotros somos monos que bajaron de las copas de los árboles. Al bajar a las praderas, esos seres no sabían, tenían que enfrentarse a una dieta nueva y no sabían qué planta era venenosa, qué planta era nutritiva.
Hay hongos aquí en Uruguay que si uno los come está irremediablemente condenado. Entonces hay una situación de temor ante una planta que hasta hace 3 años nos dijeron que era Sí. una droga, que era terrible, y todavía hay quienes dicen no hay que subestimar los peligros. Y ciertamente nunca hay que subestimar ningún peligro, pero hay que darle un justo término. Y sí creo que hay una cuestión política. Creo que el concepto de liberal y conservador, por ejemplo, en Estados Unidos, los liberales son mucho más afines, los demócratas. Obama tiene fotos muy graciosas fumando cuando joven. Kennedy fumaba. Clinton tiene aquello famoso de fumé pero no tragué el humo. Pero los republicanos claramente son sumamente adversos a una planta que promueve relaciones horizontales, cuestiona que el objetivo de la vida sea acumular dinero y nada más, cuestiona autoridades arbitrarias. Típicamente Nixon fue el gran constructor de la guerra contra el cannabis, que luego siguieron los Bush, y un avance que hoy Los muchachos de calaveras y huesos. Sí, creo que es propio de una ideología conservadora que ante un cambio prefiere... Y frente a esa ideología conservadora, le pusimos un precioso, muy conocido verso de García Lorca, como homenaje a esta nota, que para nosotros es muy importante, porque somos conscientes de que nos estás dando la chance de verterlo al mundo. Nosotros tenemos... Para mí también es sumamente importante. Y bueno, tenemos entrada de la Polinesia, de todos lados. Y además el mundo está mirando a Uruguay por esto, y tenemos la obligación como uruguayos de mostrar una solución al mundo. Ahora, uno viendo, recién entramos, ¿no? Con Maure Cruzet, que nos está filmando, no nos dieron los ojos, él va a volver a filmar las plantas, y yo noto que esto está hecho con mucho amor, con mucha artesanía, con mucha delicadeza, con mucha dedicación, y me parece que el color que se le atribuye a la esperanza es el verde. Y si estamos hablando en épocas de problemas nucleares, todavía hay amenazas de bombas, que en el Uruguay, yo soy muy artiguista, somos muy artiguistas también, aparezca un verdor. Bueno, tenemos una frase de Artigas en el museo que tal vez les haya pasado inadvertida porque de hace poco que llegaron, pero con libertad ni ofendo ni temo. ¿Sí? Es un concepto para nosotros muy importante, que es parte de por qué Uruguay es el primer país legal del mundo. No es una cuestión de azar, no es una locura que se le ocurrió a Mujica un día, es una historia de abolir tempranamente la esclavitud, de darle a la mujer el derecho al voto tempranamente, de anticipar a otros países en la libertad para divorciarse. Para mí es muy similar esto al divorcio. Dentro de 15 años va a ser una obviedad la legalidad del cannabis y la gente le va a parecer muy raro. Y en una tabla cronológica que tenés muy interesante, vi que Acuña de Figueroa, en el 1800 y poquito, mencionaba al cannabis, con un nombre que no retuve. Sí, porque el cannabis era parte de la cultura de los esclavos. Los esclavos trajeron cannabis en sus ropas, en su pelo, como pudieron. Y había además una normativa muy fuerte de las coronas portuguesa y española de plantar cannabis. Tenemos ahí un manual que hizo Manuel Belgrano, porque el cannabis era decisivo en la navegación, ¿no? Por eso está ese barco allí. Las velas y los cabos eran todos de cannabis porque es una fibra sumamente resistente que resiste los temporales. Una vela de algodón ante un viento fuerte se rasga. El cáñamo era obligatorio de ser sembrado porque era el componente clave de la carrera armamentista de esa época, donde todavía no había motores y quien dominaba la navegación dominaba el mundo. Inglaterra y España se disputaban la navegación y los portugueses eran grandes navegantes. Entonces, al sembrarse cáñamo, los esclavos que trabajaban en las plantaciones sabían lo que era y fumaban la flor, y entonces había menciones a ello desde muy tempranamente. Es un placer para mí, y creo que para Maure también,
estar charlando con una persona que conozca tanta historia. Porque más allá de ser ingeniero agrónomo, tú estás dando datos históricos continuos, entrelazados, multidisciplinarios. Sí, en realidad mi amor es hacia la botánica, podríamos decir. Y para mí que haya plantas prohibidas es como que haya políticos proscriptos. Es la misma situación absurda de esta sí, esta no. O sea, y las plantas tienen, esta planta en particular tiene una historia muy rica, muy importante en muchísimos aspectos de la evolución del ser humano. Vamos a recomendarle a los espectadores la dirección, hablar un poco de las conferencias que hay acá. Dentro de un rato hay una conferencia. Dentro de un rato voy a estar contando mi experiencia relacionada al cannabis en Israel, que es el país que va adelante en términos de investigación científica. Tiene al médico que descubrió el THC, el CBD, que es una sustancia sumamente importante, y descubrió que nuestro cuerpo genera cannabinoides y que nuestro sistema nervioso tiene todo un sistema de receptores para cannabinoides que se llama el sistema endocannabinoide. El señor se llama Rafael Meshulam, que tiene 87 años, sigue trabajando como si tuviera 20 y tuvo la diferencia de atenderme allí, y además es un país que en muchos aspectos tecnológicos va muy adelante y en este tema va increíblemente adelante. Y vamos a hacer una reunión para comentar eso. Y atrás hay un parrillero y hay un lugar para tomar algo, y está vinculado todo también al mate, ¿no? Sí, es un lugar que tiene que ser muy uruguayo porque nos gusta mostrar Uruguay al mundo. Tiene parrillero y hay cervezas artesanales, que también es interesante. El lúpulo de la cerveza es el pariente botánico más cercano del cannabis. Ah, mirá tú. De modo que mucha gente que está en contra del cannabis pero le encanta la cerveza, bueno, en realidad está con una diferencia botánica mínima en lo que está consumiendo. Y lo que se usa del lúpulo es la flor femenina no fecundada, que es lo mismo que se usa en el cannabis. O sea que no solamente hay un parentesco botánico, sino hay un parentesco, hasta diríamos, en la estructura, en el proceso de lo que se hace entre cerveza y cannabis. Y bueno, entonces sí, como tú decías, hay un fondo, hay un jardín botánico, hay un lugar donde estar y escuchar música o tomarse una cerveza. Ahí también se juntan las artes. Y es otra manera de intersectar ciencia y arte, que es algo que nos gusta mucho. Y el unir a la gente, ¿no? Unir a la gente, es un espacio de diversidad muy, muy interesante, es un espacio muy cosmopolita, que ha venido gente de Filipinas, donde hay una guerra, te matan sin juicio por cualquier consumo de cualquier cosa o por sospecha de consumo. Ha venido gente de Rusia, ha venido gente de Turquía, cada uno contando, gente de Venezuela, muchísimo. Cada uno contando además su historia de cómo es la persecución en su país, ¿no? Y realmente tiene una sensación en Uruguay de sacarse una mochila enorme porque tenés dos plantas en Venezuela o en Rusia o en tantos países, tenés años y años de prisión sin apelación posible. Es una cosa que ahora que vivimos la libertad aquí nos parece un poco loca, ¿no? Pero a ellos les da una sensación de alivio, y muchísima gente que viene a Uruguay evaluando venirse a vivir por esta condición de libertad, no porque sean necesariamente fumadores, pero recuerdo hablar con alguien de Hong Kong que era chef y decía, bueno, yo en Hong Kong tengo 3 plantas en mi casa, arriesgo ir preso años. Y tal vez puedo ser le pasó a Paul McCartney. Le pasó a Paul McCartney, a Mick Jagger, a David Bowie. Pero en Occidente me parece que ya en esa época y con esa fama iban unos días y salían en los pocos días, ¿no? En países donde las libertades personales no son parte arraigada de la cultura, puedo decir años, o quedar expuesto a pagar coimas por años. O sea, las historias que se escuchan aquí de otros países son realmente muy atemorizantes ahora que nos estamos acostumbrando a vivir en libertad botánica. Sí, bueno, nosotros te agradecemos enormemente. Creemos en la causalidad sincrónica universal, porque te conocimos cuando vinimos enfrente a la Casa Colliel y tú estabas allí con Josefina, y inmediatamente agendamos un reportaje que sin duda va a despertar mucho interés. Y bueno, te felicitamos realmente por todo esto, y dejo constancia personal de que el lugar irradia paz, pero una paz energética.
Buenísimo, buenísimo. Me encanta que irradie. Con Josefina Pesino tenemos muchas sincronías como la que tú mencionabas, así que está bueno que cuando la gente se arrime por aquí, por Durazno y Villaro, pueda visitar los dos lugares y seguir jugando con esa interacción entre ciencia, arte, cultura de la arcilla y cultura de la botánica. En fin, hay varias interacciones energéticas aquí en el barrio. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer.